El millonario salió de su despacho dejando la puerta entreabierta y la caja fuerte claramente visible. No fue un descuido. Era una prueba silenciosa, nacida de la desconfianza que había acumulado tras años de traiciones disfrazadas de lealtad. La empleada de limpieza entró minutos después. Llevaba meses trabajando allí, siempre puntual, siempre discreta. Al ver la caja fuerte abierta, se detuvo en seco. Su corazón se aceleró, no por ambición, sino por miedo a que alguien más entrara. Se acercó despacio y miró dentro. Había sobres, joyas y fajos de dinero. Lo suficiente para cambiarle la vida. Pensó en sus deudas, en su hijo enfermo, en las noches sin dormir. Cerró los ojos un segundo. En lugar de tocar nada, salió del despacho y buscó al jefe de seguridad. Le explicó la situación con voz firme. Insistió en que alguien podía aprovecharse y que la caja debía cerrarse de inmediato. El millonario observaba todo desde las cámaras. Esperaba cualquier cosa menos eso. No vio nerviosismo fingido ni excusas. Vio responsabilidad donde siempre había encontrado codicia. Más tarde, la llamó a su despacho. Ella entró temblando, pensando que había hecho algo mal. Él le preguntó directamente si había visto la caja fuerte. Ella asintió y explicó lo que hizo, sin adornos. El silencio se volvió pesado. Luego, el millonario sonrió por primera vez en mucho tiempo. Le agradeció y le dijo que esa prueba había dicho más de ella que cualquier currículum. Días después, le ofreció un nuevo puesto, mejor salario y apoyo médico para su hijo. Ella lloró, no por el dinero, sino porque alguien había confiado en ella sin humillarla. La caja fuerte volvió a cerrarse, pero algo más se había abierto. La posibilidad de creer de nuevo en las personas. El millonario entendió que la verdadera seguridad no está en cerraduras, sino en valores. Y la empleada, al salir ese día del edificio, supo que había elegido bien. Porque la honestidad no siempre da frutos inmediatos, pero cuando los da, cambian una vida entera. Desde ese día, el ambiente en la empresa comenzó a cambiar de forma sutil pero constante. El millonario empezó a observar a sus empleados con otros ojos, no buscando errores, sino gestos. Descubrió que la confianza, cuando se ofrece con cuidado, puede multiplicarse. La empleada asumió su nuevo puesto con la misma humildad con la que antes empujaba el carrito de limpieza. No levantó la voz ni cambió su forma de ser. Su mayor orgullo no era el salario, sino demostrar que la oportunidad había sido bien entregada. Algunos compañeros se sorprendieron por su ascenso. Hubo murmullos, dudas, envidias silenciosas. Ella no respondió a nada de eso. Sabía que el tiempo, y no las palabras, pondría cada cosa en su lugar. Un mes después, el millonario recibió un informe interno que revelaba irregularidades antiguas. Personas con cargos altos habían abusado de su posición durante años. Aquella mujer, sin saberlo, había pasado la prueba que otros con poder no superaron. Decidió entonces hacer cambios profundos. Reestructuró áreas completas, reemplazó directivos y creó un código ético real, no solo decorativo. Por primera vez, la empresa empezó a funcionar con coherencia. La empleada fue llamada a participar en un comité interno. Dudó. Sentía que no pertenecía a ese mundo. Pero él le dijo algo que nunca olvidaría: la honestidad siempre pertenece. En casa, su hijo comenzó a mejorar con el tratamiento médico. Cada avance era una victoria silenciosa. Ella regresaba del trabajo cansada, pero en paz, sabiendo que había elegido bien incluso cuando nadie la veía. Un día, volvió a pasar frente al despacho donde todo empezó. La caja fuerte estaba cerrada, como siempre. Sonrió al recordar que su decisión había sido invisible para todos, menos para quien importaba. El millonario, observándola pasar, entendió que las pruebas más importantes no se anuncian. Ocurren en segundos, cuando nadie aplaude y nadie juzga. Y así, aquella caja fuerte que una vez estuvo abierta dejó una lección imborrable. El verdadero valor de una persona no se mide por lo que toma cuando nadie mira, sino por lo que protege aun cuando lo necesita desesperadamente. Con el paso de los meses, la historia dejó de ser un secreto interno. No como un rumor, sino como un ejemplo que se filtró de manera natural. La gente empezó a hablar de la empresa como un lugar donde el esfuerzo y la honestidad realmente importaban. La empleada, ahora con mayores responsabilidades, se convirtió en un puente entre la dirección y el personal. Escuchaba a todos con la misma atención, desde el guardia de la puerta hasta los supervisores. Sabía lo que era no ser escuchada. El millonario notó que los conflictos disminuían. La rotación bajó, la productividad subió, pero eso fue secundario.
Lo esencial fue recuperar algo que había perdido hacía años, respeto genuino dentro de sus propios muros. Un día, durante una auditoría externa, los inspectores felicitaron a la empresa por su transparencia. No sabían la historia completa, pero sus palabras confirmaron que el cambio era real. En una reunión privada, el millonario agradeció a la empleada por haberle devuelto la fe en las personas. Ella respondió con sencillez: solo hice lo que me habría gustado que alguien hiciera por mí. Su hijo, ya recuperado, la esperaba cada tarde para contarle su día. Para él, su madre siempre había sido fuerte. Ahora también era un ejemplo visible de integridad. Algunos empleados, inspirados por lo ocurrido, comenzaron a actuar de forma distinta. Pequeños gestos de responsabilidad se volvieron contagiosos. La cultura empezó a transformarse desde dentro. El millonario comprendió que el liderazgo no se impone, se refleja. Y que a veces, quien enseña la lección más profunda no es quien manda, sino quien decide hacer lo correcto en silencio. Años después, cuando alguien preguntaba cómo había empezado todo, él no hablaba de cifras ni estrategias. Solo decía: una caja fuerte abierta y una persona honesta. Y esa frase, simple y poderosa, se convirtió en el recordatorio constante de que la verdadera riqueza de una empresa, y de una vida, está en los valores que nadie puede robar. Con el tiempo, la empresa empezó a atraer a personas que buscaban algo más que un salario. Querían un lugar donde su trabajo tuviera sentido. El ambiente se volvió más humano, más colaborativo, y eso se notaba incluso en los pequeños detalles del día a día. La empleada fue invitada a contar su experiencia en una reunión interna. Habló con sencillez, sin dramatizar. Dijo que la honestidad no nació ese día, sino que la había acompañado siempre, incluso cuando nadie parecía recompensarla. El millonario escuchaba desde el fondo de la sala. Comprendió que durante años había buscado lealtad ofreciendo miedo y control, cuando lo único que necesitaba era dar ejemplo. Aquella revelación cambió su manera de liderar para siempre. Nuevos protocolos se implementaron, pero no como reglas frías, sino como acuerdos compartidos. Cada empleado entendía por qué existían y qué protegían. La confianza empezó a reemplazar a la vigilancia constante. En casa, la mujer guardó la vieja tarjeta de empleada de limpieza en una caja. No por nostalgia, sino como recordatorio de quién había sido y de no olvidar nunca desde dónde había llegado. El hijo, ya fuerte y lleno de energía, le preguntó un día por qué trabajaba tanto. Ella le respondió que no trabajaba solo para vivir mejor, sino para vivir con tranquilidad. Esa respuesta se quedó grabada en él. El millonario decidió abrir un programa de oportunidades internas. Personas de puestos bajos podían capacitarse y crecer. No todos lo lograban, pero todos sentían que tenían una puerta real frente a ellos. Una tarde, al cerrar su despacho, volvió a mirar la caja fuerte. Ya no la veía como un símbolo de riqueza, sino como el origen de una de las lecciones más importantes de su vida. La empleada pasó por el pasillo y cruzaron miradas. No hubo palabras. No hacían falta. Ambos sabían que ese momento había cambiado más que una carrera o un negocio. Y así, sin grandes anuncios ni titulares, la historia siguió avanzando. Porque cuando la confianza se gana con actos silenciosos, su impacto no termina, se multiplica.